Espero que esta conferencia me recuerda a la ya realizada hace 2 años, en donde tuvimos la presencia de 2 asesores de Ollantumala cuando aún estaba tercero en las encuestas. Y nosotros hablamos sobre el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Curiosidades, 3 días después anunció ante la prensa de que iba a crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Bueno, hasta ahora seguimos esperando, ¿no? Esperemos que haya gente por acá pues, que le recuerde al señor presidente de que la importancia de su promesa. Siguiente. Bien, como ya sabemos todos, el Perú es un país científico. Nuestra producción científica es prácticamente nula, no representa ni el 0,11% de nuestro Producto Bruto Interno, a diferencia de nuestro principal ejemplo en Sudamérica, que es Brasil, por ejemplo, con una producción científica mayor y sin embargo en el mundo está en la cola de los países más desarrollados. ¿A esto a qué quiero llegar? A que si un país no realiza ciencia, es un país que va a estar abocado siempre a una producción extractiva, que es lo que nosotros vivimos en estos tiempos. Por otro lado, el Estado ha intentado crear mecanismos que fomenten la ciencia, pero de una manera desordenada, con una presencia nula, como es el caso del SINACYT. Y lo que nosotros creemos es que ese cambio y esa revolución debe ser una revolución de base. Primero, desde el punto de vista de la educación, no solamente de educación inicial, primaria, secundaria, universitaria, y sobre todo desde el punto de vista del desarrollo científico de base, porque la ciencia no solo se hace en las universidades, la ciencia se hace desde los mismos hogares. Entonces, esa propuesta y ese proyecto que nosotros tenemos es un proyecto educativo general. No existe en este país ley de carrera del investigador. Nuestros investigadores tienen que salir de nuestro país para poder ejercer la ciencia o para poder ejercer la tecnología. Siguiente, por favor. Bien, como podemos observar en esta tabla, si comparamos, por ejemplo, uno de los países líderes en Latinoamérica, México, con una población prácticamente 3 o 4 veces mayor a la nuestra, un porcentaje de científicos en el país del 0,04%. Nosotros representamos un 0,003%. Desde el punto de vista de las matemáticas, 0.003 de 0. Es decir, ahí está el ejemplo de lo que somos realmente, lo que tenemos que cambiar. Siguiente, por favor. Este es un buen ejemplo de un país que ha sabido sacar provecho de la ciencia y la tecnología. Fíjense, en Corea del Norte, en el año 1950, su PIB, en comparación con el nuestro, era un país que salía de una guerra destrozado, sin economía, con pobreza extrema. ¿Qué hicieron? Destinaron prácticamente el 5% de toda su inversión, se cerraron al mundo, desarrollaron educación y ciencia, y fueron creciendo exponencialmente su Producto Bruto Interno hasta llegar a aproximadamente unas 10 veces mayor al nuestro. O sea, la comparación es exacta y precisa, ¿no? Con Corea del Norte. Bueno, con Suiza ya no tenemos comparación, pues. Pero un buen ejemplo de lo que hizo Corea es eso: invertir en educación, invertir en ciencia y tecnología. En el 2017 está proyectado que es un PIB que cada vez se va acercando más a los países europeos o los países occidentales altamente desarrollados, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, la propuesta principal de Cambia Perú es la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Las finalidades y los objetivos que tiene este proyecto consiste primero en atraer a los investigadores peruanos que en algún momento tuvimos que salir. Esto requiere una inversión primero para que estas personas estén muy bien pagadas y puedan desarrollar una carrera científica en nuestra patria, ¿no? Todo el mundo dirá, bueno, ¿y de dónde sacamos el dinero? El problema es que el dinero se pierde. Ahora realizamos una actividad extractiva como es la minería, que genera un alto canon minero en las distintas regiones del país, y ese dinero no se sabe invertir. Simplemente uno va a hablar con un alcalde y dice, pero que no sé qué hacer con el dinero. Bueno, acá hay un buen ejemplo de qué es lo que podemos hacer con el dinero del canon minero, ¿no? Invertir en nuestros científicos. Por otro lado, el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene que tener la facultad de poder promover las ciencias en el país desde sus inicios, desde sus bases educativas, utilizar esos conocimientos para la creación, por ejemplo, de pymes, incubadora de pymes, que es un proyecto que nosotros estamos realizando desde el punto de vista regional. Tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo hacer ciencia y tecnología sostenible en Puno que en Ucayali, son realidades completamente distintas, y
todo ese conjunto de proyectos, pues enfocarlo sobre todo a un desarrollo sostenible, ¿no? Siguiente, por favor. Por otro lado, también queremos promover la creación de la ley del investigador y científico, con la finalidad de legislar y garantizar la seguridad de que ya no exista una fuga de cerebros en un futuro como sufrió nuestro país en la década de los 80 o de los 90. Ahora mismo, si nosotros vamos a las principales universidades del mundo, nos damos cuenta de que hay mucho científico peruano que está aportando al desarrollo de otros países, básicamente porque acá no se le ha dado su lugar. Entonces, yo creo que la creación de la ley del investigador científico es un punto de inicio importante para la transformación de nuestro país, ¿no? Esa ley, como vemos ahí un pequeño resumen, aparte de fomentar el retorno de los investigadores, genera un programa de incentivos, de formación, de becas, una reforma estructural de todo lo que es el modo en la que se obtienen las tesis en nuestro país. Para ser sinceros, uno va a una universidad nacional y la tesis no se obtiene investigando, la tesis se compra. Yo creo que la media es 500 soles, todos lo sabemos. Acá no se investiga, acá la tesis se compra. Entonces, si nosotros hacemos un control estricto de cómo se obtiene un profesional, cómo se genera un profesional en el Perú, podemos cambiar las cosas, ¿no? Por otro lado, también promovemos la creación de escuelas de investigación científica regional. En un país tan pluricultural, en un país tan polivalente y tan variado, creemos de que no debe haber una sola fuente de generación de investigación, sino que se debe dar una investigación regional, de acuerdo a sus realidades, de acuerdo a su sistema educativo, de acuerdo a su misma base cultural, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, otro punto importante que desde el proyecto de Ciencia y Tecnología queremos desarrollar es el tema de la energía en el Perú. Nosotros vivimos con la falsa creencia de que en el Perú lo tenemos todo, no es así. En el Perú tenemos unas fuentes de energías que en un futuro se van a gastar. De hecho, ni siquiera las podemos usar nosotros mismos, las vendemos, y las vendemos muy barato. Es más, nosotros mismos lo compramos muy caro respecto a lo que vendemos. Entonces, promover la investigación en cuanto a energías renovables es un buen proyecto y es una buena medida para garantizar las fuentes energéticas en nuestro país, ¿no? Dentro de las energías renovables, pues, en la amplia geografía peruana podemos tener un montón de proyectos que ya se vienen realizando poco a poco, pero con inversión privada. No ha habido ese punto de investigación nacional respecto a las energías renovables. Tenemos un amplio desierto donde podemos construir centrales de generación eólica, tenemos una cantidad de mesetas montañosas libres de nubes donde podemos construir centrales solares. Entonces, sacarle provecho a eso con investigación y sobre todo darle un valor agregado a nuestra producción energética, también consideramos que es un proyecto importante. Siguiente, por favor. Ahora está en discusión el tema de la minería. Estuvimos hace una semana y media en Cajamarca y fuimos hasta el pueblo más cercano a Tonga, hasta donde pudimos llegar, que es el Andín. Bueno, pudimos ver la realidad de la situación minera y pudimos en parte comprender lo que la gente de la capital llama ignorancia, ¿no? No se le puede llamar ignorante si el que discute eso también es ignorante. Y disculpen la palabra, pero la minería sí es un problema. En las condiciones en las que están ahora, sí es un problema. Es un problema no solamente ambiental, sino es un problema social. Porque pudimos comprobar que en un pueblo de unos 2.000, 1.500 habitantes, por un lado, pues, bien blindado, pasaba un hombre con su camioneta 4x4, ¿no? Maltratando a la gente en medio del pueblo, y por el otro, pues, personas que solo se dedicaban a mirar y nunca han sido parte de un real desarrollo industrial de esa zona. Es decir, es un pueblo olvidado, es un pueblo que no tiene las medidas de subsistencia básicas, es un pueblo que lo único que ve es sacar sus riquezas. Pero luego nos surge la pregunta, ¿no? ¿Es culpa de la minería también? La minería es una empresa privada, y una empresa privada siempre va a velar por sus intereses. Y lamentablemente en este país nunca se ha puesto orden en el tema extractivo minero. Y
menos en el tema social, porque lamentablemente las zonas más pobres del Perú están en faja de cerros donde hay oro y donde hay muchas riquezas. El proyecto que nosotros queremos desarrollar es un proyecto más innovador y sobre todo de transferencia tecnológica. Creemos que el recurso humano está en esas zonas, porque hay gente muy inteligente y gente muy capaz que puede ser parte de eso. Y la minería, como toda actividad industrial, cuando se hace sostenible es eficiente, y cuando se hace eficiente es una industria que puede traer desarrollo a ese pueblo. Entonces nosotros creemos que el cambio y la transformación debe empezar desde el Estado. El Estado es el principal responsable de garantizar no solo la sostenibilidad o las leyes ambientales, que acá no la tenemos. Tenemos un Ministerio de Ambiente que está pintado. No tenemos reglamento ambiental. Entonces, si nosotros traemos a una minera, ella dice, ¿qué tengo que cumplir? ¿Qué tengo que hacer para garantizar eso? Que no lo tenemos. Entonces, focalizar el desarrollo minero y quitarnos esa premisa de que solo nos dedicamos a vender roca, a vender piedras. ¿Por qué no nosotros también damos un poco de valor agregado y fomentar que esas pequeñas industrias, el sistema minero, desarrollan otro tipo de industrias?